Dios les guarde, amados hermanos. Bienvenidos a su programa Mi Biblia y Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia. Y hoy vamos a compartir un nuevo tema que lo quise titular: ¿qué es ser un buen ministro de Jesucristo? ¿Qué significa ser un buen ministro? El día de hoy también podemos notar, ¿verdad?, la relevancia que está teniendo el día de hoy ser un ministro del Señor, ser un ministro de Jesucristo. Y aunque ustedes no lo crean, pues hasta en este tipo de temas, ¿no?, del servicio al Señor, encontramos algunas calificaciones más o menos para poder definir qué es un buen ministro. Hay personas, aunque parezca esto una locura, pero son las cosas que pasan en este cristianismo del siglo XXI. Encontramos gente más famosa que otra, encontramos ministros más poderosos que otros, encontramos grandes pastores, encontramos pastorcitos y encontramos todo tipo de adjetivos y de calificativos, ¿no?, a la hora de hablar en el contexto ministerial. Pero tenemos en la primera carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 4, del versículo 6 hasta el versículo 11, el apóstol Pablo nos va a enseñar qué realmente significa ser un buen ministro de Jesucristo. ¿Qué significa ser un buen ministro de Jesucristo? Pero antes de saber qué es ser un buen ministro de Jesucristo, es muy importante que entonces podamos aprender cómo se califica en este tiempo, en este siglo que estamos viviendo, cómo se califica un buen ministro el día de hoy. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los indicativos que utiliza la iglesia o utilizan inclusive los hermanos de la fe para poder definir este sí es un buen ministro y este no es un buen ministro, o este es el ministro que me gusta, o este es el ministro más famoso? Aunque ustedes no lo crean, de todo esto hay también en el cristianismo del siglo XXI. ¿Cómo se califica un buen ministro en el día de hoy? Número uno, se califica a un buen ministro en el día de hoy porque tiene una mega iglesia. Usted sabe que el día de hoy está muy de moda el tema de las mega iglesias, ¿verdad? Lugares increíblemente grandes, inclusive como tipo stadium de fútbol, de básquetbol. Muchos pastores para estos últimos tiempos han convertido estos lugares en lugares de congregación, lugares donde va cantidad de gente increíble. Y bueno, cuando todo el mundo cristiano está viendo a este ministro, ¿verdad?, con su mega iglesia, no sé, de 20,000, 30,000, 40,000, inclusive hay iglesias hasta de 100,000 personas, pues la gente dice, no, este es un buen ministro de Jesucristo. ¿Por qué? Porque están midiendo el ministerio de esta persona porque tiene una mega iglesia. Pero lamentablemente la Biblia no nos manda a utilizar las cantidades como una vara para medir quién es y quién no es un buen ministro. Lamentablemente no. Ahora, no quitamos que sea bueno o sea malo que un pastor tenga una mega iglesia, que tenga muchas personas que concurren domingo a domingo a escuchar la palabra, a congregarse. En un sentido está bien, pero lo que tenemos que entender que para el Señor es lo mismo una iglesia de 100 personas que una mega iglesia. El Señor nunca ha medido su iglesia por los números. No son los números que determinan que una persona es un buen ministro o que realmente esta iglesia es la adecuada o es la correcta o es la que realmente la palabra de Dios pide que sea una iglesia. Así que, ¿cómo se califica un buen ministro en el día de hoy? Primero, porque tiene una mega iglesia. En segundo lugar, estamos en el tiempo de la modernidad y el tiempo de las redes sociales, pues se califica a un buen ministro en el día de hoy al que tiene más seguidores en las redes sociales.
el que tiene 3 millones, 2 millones, no sé, 50 millones de seguidores en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y bueno, y todo el mundo dice, no, este es un buen ministro porque mira la cantidad de seguidores que tiene, esto y aquello. Y bueno, el tema pasa que tampoco la Biblia no determina a un buen ministro por la cantidad de seguidores que tenga en sus redes sociales. La Biblia no contempla esta manera de medir la eficacia de un verdadero ministro del Señor. En tercer lugar, ¿cómo se califica un buen ministro en el día de hoy? Tenemos que en tercer lugar es aquel que acumula grandes multitudes en sus actividades. Se ha visto que el día de hoy hay pastores, gente pseudoapóstoles, pseudoprofetas que congregan millonadas, ¿verdad? Cantidades de personas increíbles y hacen grandes campañas, hacen cruzadas y todo aquello y la prensa habla de ellos y la iglesia habla de ellos y dice, wow, este hermano en esta cruzada metió 200,000 personas y todo aquello. Bueno, está bien, pero tampoco a la luz de la Biblia no es la vara de medir un buen ministro de Jesucristo. Entonces estamos viendo hasta este punto que cómo se califica un buen ministro en el día de hoy. En primer lugar, el que tiene una mega iglesia. En segundo lugar, el que tiene más seguidores en las redes sociales. En tercer lugar, el que acumula grandes multitudes en sus actividades. Son las tres primeras maneras como el día de hoy el cristianismo, los hermanos, las iglesias califican a un buen ministro de Jesucristo. Pero hasta este punto, en estos tres primeros puntos, no es la manera en que la iglesia, que la palabra de Dios, no es la manera en que la palabra de Dios califica a un buen ministro. Pero me quedan dos más para seguir viendo cómo se califica un buen ministro en el día de hoy. En cuarto lugar, el que tiene mayor proyección en la televisión. Se ha visto de los años del siglo pasado para acá el levantamiento y el auge de los teleevangelistas, los telepredicadores, y el día de hoy prácticamente todas las iglesias tienen un canal de televisión, tienen productoras y siempre se está buscando mayor proyección. Ojo, es bastante bueno en la medida que toda esta proyección sea con el fin, ¿verdad?, de anunciar el evangelio. Pero la verdad es que usted y yo sabemos que no todas las iglesias se proyectan necesariamente para predicar el evangelio. La mayoría de las veces, tanta proyección de televisoras y todo esto, lo que se busca es un engrandecimiento del pastor, lo que se busca es un engrandecimiento de la iglesia como organización, o de la denominación como organización, pero no siempre es porque la intención es que la gente conozca verdaderamente a Jesucristo, que es el Salvador. Pero es una de las maneras como el día de hoy la gente pues califica a un buen ministro, el que tiene mayor proyección, el que tiene mayor proyección en la televisión. Y por último, en las maneras como se califica un buen ministro el día de hoy en el cristianismo del siglo XXI, encontramos que el que tiene mayor carisma. Oh, claro que sí. Hoy es el tiempo en donde los hermanos van atrás del más carismático. No saben nada de la Biblia, no saben nada de doctrina, no saben nada de teología, no conoce las verdades bíblicas, no las quiere predicar, pero wow, qué carisma tiene. Y la gente lo sigue, la gente está allí porque tiene carisma. Y la gente, sí, este es mi pastor, este tiene mucha carisma, este es el mejor ministro que me he conseguido, tiene carisma, me hace sentir bien cuando habla, me emociona cuando habla, me hace reír, me alegra el corazón cuando me habla, cuando predica. Entonces es una manera
en que el día de hoy se está midiendo la eficacia de un buen ministro. ¿Por qué? Porque tiene mucho carisma, porque es carismático, porque es de eso que te hace saltar de los asientos. Y a veces vemos hermanos diciendo, no, mira, tú tienes que escuchar este hermano cuando habla te mueve del asiento, te levanta el ánimo, te levanta la autoestima y todo aquello. Entonces, el día de hoy, estas son las maneras como se califica a un buen ministro en el siglo XXI. El que tiene una mega iglesia, el que tiene más seguidores en las redes sociales, el que acumula grandes multitudes en sus actividades, el que tiene mayor proyección en las televisoras y el que tiene mayor carisma. Hasta este punto, esa es la manera en que los hombres califican a un buen ministro. Pero vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es un buen ministro para las escrituras? ¿Qué es un buen ministro para la Biblia? ¿Qué es un buen ministro a la luz de las escrituras? En primer lugar, cuando Pablo envía esta primera carta a Timoteo, Pablo le deja bastante claro a Timoteo las cosas que él tenía que hacer para ser un buen ministro de Jesucristo. Y voy a leerle 1 Timoteo capítulo 4, el versículo 6. Pablo le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, la manera en que te voy a calificar como tu apóstol, el apóstol a los gentiles, pero también el apóstol de Timoteo, el que está enviando ahora a Timoteo para ser pastor en Éfeso, pues Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le dice a Timoteo, Timoteo, si esto haces, serás un buen ministro de Jesucristo. Y me puse a revisar, me puse a indagar y descubrí que cuando Pablo le dice a Timoteo, si esto enseñas, si esto transmites a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, me puse a revisar si esto que Timoteo tenía que enseñar era parecido a las maneras como el día de hoy se califica a un buen ministro de Jesucristo, y adivinen qué descubrí, no aparece, es decir, no es eso. No se trata de proyección en las televisoras, no se trata de tener más seguidores en las redes sociales, no se trata de tener una mega iglesia, ni tampoco una mini iglesia, no se trata de nada de estas cosas. Así que ahora vamos a aprender qué es lo que tiene que hacer un ministro para poder ser un buen ministro de Jesucristo. ¿Qué es lo que tiene que enseñar un pastor, un líder, un predicador de la palabra para poder ser un buen ministro de Jesucristo? En primer lugar, para ser un buen ministro de Jesucristo, él tiene que ser fiel a las enseñanzas de la sana doctrina. Lo primero que tiene que hacer un ministro para ser un buen ministro de Jesucristo, tiene que ser fiel a las enseñanzas de la sana doctrina. Vuelvo a leer nuevamente la primera carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 4, versículo 6, y ahora lo leo completo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahí está. Para ser un buen ministro de Jesucristo, en primer lugar, hermanos, pastor, amigo, hay que ser fiel a la sana doctrina. Hay que estar casados con la palabra de Dios. Hay que estar comprometidos, pero de manera incondicional con las verdades bíblicas, con el evangelio, con la sana doctrina. Muchas veces los pastores piensan que desde el púlpito ellos están en la obligación de predicar lo que a los hermanos les sienta bien, lo que a los hermanos les agrada, y no es verdad. ¿Por qué? Porque nosotros no nos debemos a los hermanos,
Yo como pastor no me debo a las ovejas, no me debo a la iglesia, me debo al Señor. Mi rendición de cuentas será delante del Señor, de lo que yo enseñé, de lo que yo pude compartir a la iglesia. Ciertamente, porque Cristo me llamó y porque soy un ministro de Jesucristo, trabajo sirviendo a la iglesia del Señor, pero no trabajo para los hermanos. Los pastores no son empleados de los hermanos. Los pastores, nos toca tomar esta expresión, son empleados de Dios. Tienen que rendirle cuenta a Dios de lo que ellos predican, de lo que ellos enseñan. Y es lo que Pablo le está transmitiendo acá a Timoteo. Timoteo, tú tienes que ser fiel a la sana doctrina, indistintamente de los resultados, que si se convirtieron, que si no se convirtieron, que si se molestaron y se fueron, que si no les gustó el mensaje, eso es asunto de los oyentes. Tu trabajo como pastor, tu trabajo como ministro de Jesucristo es enseñar la buena doctrina, es ser fiel a las enseñanzas bíblicas contenidas en la palabra de Dios. Así que lo primero que tiene que hacer un pastor para ser un buen ministro de Jesucristo, tiene que ser fiel a la enseñanza de la sana doctrina. Tiene que mostrar fidelidad evidente, palpable, de que realmente no solamente ama la sana doctrina, sino que está casado con la sana doctrina. No solamente que ama el evangelio, sino que está casado con el evangelio. Está comprometido con la verdad. Ese es el primer paso para ser un buen ministro de Jesucristo. Pero en segundo lugar, Pablo sigue enseñándole a Timoteo lo que tiene que hacer para ser un buen ministro de Jesucristo. En segundo lugar, para ser un buen ministro de Jesucristo, hay que desechar los cuentos y los chistes desde los púlpitos. Sí, hay que desechar los cuentos. Los pastores no somos llamados a echar cuentos desde el púlpito. Los pastores no hemos sido llamados a contar chistes desde los púlpitos a modo de doctrina, sin que esto no signifique que durante una enseñanza, durante la predicación de la palabra, usted puede hacer una ilustración, usted puede inclusive contar algo que a lo mejor a los hermanos les parece gracioso y puede haber unas que otras risas. No estoy tampoco siendo tan dogmático ni tampoco siendo extremista con esto, pero lo que estoy dando a entender es que el trabajo del pastor es, cada vez que se sube al púlpito, es predicar doctrina bíblica, enseñanza cristocéntrica, enseñanza del evangelio, de la palabra de Dios. Ese es el trabajo del pastor y es el único mensaje que tiene un buen ministro de Jesucristo para transmitir. Todo lo alternativo a la predicación del evangelio ya lo coloca en un plano de un ministro dudoso, de un ministro bajo juicio, porque realmente no está claro realmente qué es lo que está enseñando. Primera Timoteo capítulo 4 versículos 7 al 8, Pablo le dice a Timoteo: desecha, escuchen bien, desechar es botar, como sacar a botar la basura. Pablo le dice a Timoteo: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Qué quiere decirle Pablo a Timoteo con todo esto? Timoteo, desecha las cosas inútiles, desecha los cuentos, desecha las fábulas. Desecha perder el tiempo desde el púlpito, el tiempo de transmitir la palabra de Dios tiene que ser con la finalidad, hermanos, de poder ganar almas para el Señor, de poder llevar a los hermanos, abrirle los ojos para que les resplandezca la luz del evangelio. Así que un buen ministro es una persona que tiene que pasar mucho tiempo en las escrituras. Un buen ministro de Jesucristo tiene que pasar mucho tiempo en las escrituras,
mucho tiempo estudiando, leyendo, aprendiendo, dejando que la palabra de Dios primero obre en la vida de él, cambie en la vida de él, transforme la vida de él, para que luego también pueda transformar e impactar espiritualmente la vida de los que le van a oír. Los pastores tienen que vivir en la Biblia. Los pastores tienen que vivir en la palabra de Dios. Somos llamados a predicar el evangelio. Todo lo demás que podamos hacer en un ministerio pastoral es alternativo a la principal función, que es predicar el evangelio, predicar sana doctrina, predicar la vida de piedad, enseñarle a los hermanos cómo vivir la vida piadosa en Cristo Jesús. Eso hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer según la Biblia para ser un buen ministro de Jesucristo. Número uno, hay que estar casado con la sana doctrina. Hay que estar comprometido con la verdad bíblica. Y en segundo lugar, hay que desechar cosas. Hay que desechar lo que no necesita el púlpito. Hay que desechar lo que mi sermón no necesita. Mi sermón no necesita mis experiencias. Mi sermón no necesita mis vivencias. Mi sermón no necesita nada de estas cosas. El sermón con solo lo que la Biblia manda es más que suficiente. Así que prediquemos la palabra como la tenemos. No tratemos de quitarle ni tampoco tratemos de sumarle. Prediquemos el evangelio como nos ha sido entregado. Prediquemos el evangelio como lo hemos recibido. Pablo continuamente habla: lo que yo he recibido, esto enseño. Lo que yo recibí, esto comparto. Y así tenemos que hacer también nosotros el día de hoy. Para ser un buen ministro de Jesucristo, no tiene nada que ver con redes sociales, no tiene nada que ver con mega iglesias, no tiene nada que ver con que ahora te llames reverendo o ahora te llamas apóstol o más adelante te llamen rabino. No tiene nada que ver con estas cosas. Un buen ministro de Jesucristo es aquel que está comprometido con la palabra de Dios, pero hasta el final, pase lo que pase, está comprometido con la verdad bíblica. Y en tercer y último lugar, para ser un buen ministro de Jesucristo, o quién es un buen ministro de Jesucristo, es aquel que enseña a las personas a poner sus ojos en el Dios Salvador. Ese es un buen ministro de Jesucristo. Así que ya por ahí podemos ver algunas diferencias con muchos el día de hoy, que más bien tratan de que las ovejas los miren a ellos, que tratan que los hermanos dependan de ellos. Pues esos no son buenos ministros de Jesucristo. Los buenos ministros de Jesucristo hacen todo lo que esté de su parte para que las ovejas miren a Cristo. Dejan bastante claro que ellos no son el buen pastor. Ellos simplemente son siervos que el Señor les ha delegado esta responsabilidad. Pero un buen ministro de Jesucristo sabe muy bien quién es el buen pastor. Jesucristo es el buen pastor. Un buen ministro, como le enseña también el apóstol Pedro, tiene bastante claro quién es el príncipe de los pastores. Jesucristo es el príncipe de los pastores. Así que un buen ministro siempre usted lo va a encontrar diciéndole o enseñándole a los hermanos: puesto los ojos en Jesús. Siempre va a haber ese ministro apuntando a Jesús. Siempre va a haber ese ministro llevando a la gente a Jesús. Siempre va a haber ese ministro atrayendo a la gente hacia Jesús. No a sí mismo, no a su ministerio, no a las grandes cosas que él hace o deja de hacer. Nada que ver. El verdadero ministro es aquel que se niega a sí mismo para proyectar a Cristo, para ser famoso, si tú podemos utilizar esa palabra, a ser famoso, pero es a Cristo, no a mí, no a mi ministerio. No, Pablo decía: pues si yo predico el evangelio, ¿dónde está la jactancia? No tengo jactancia, pues me es impuesta necesidad. Y Pablo dice: y ay de mí si no predico el evangelio. No hay jactancia.
En el verdadero ministerio del Señor, los verdaderos ministros de Jesucristo no están buscando gloria, no están buscando reconocimiento ni fama, nada de estas cosas, hermanos. El verdadero ministro de Jesucristo no le interesa nada de estas cosas. Lo que quiere es que la gente conozca a Jesucristo, que la gente conozca la verdad, que la gente tenga un encuentro con el Dios Salvador. Ese es el objetivo de un verdadero ministro de Jesucristo. Pablo sigue diciéndole a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 9 al 11. Palabra fiel es esta, le dice Pablo a Timoteo. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos, escuchen, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Timoteo, esto manda y enseña. Esto manda y enseña. Vemos bastante claro. Pablo continuamente tenía bastante claro. Todo lo que pueda estar pasando en el ministerio tiene que redundar para el avance del evangelio. Esos son los buenos ministros. Los que no se toman la iglesia para ellos. La iglesia no es nuestra pertenencia. La iglesia no es nuestra. La iglesia es del Señor. Y nosotros estamos para edificar, para ayudar a la iglesia del Señor a perfeccionarse en la palabra, en la verdad. Esos son los buenos ministros. Eso es un buen ministro de Jesucristo. Aquel que enseña a las personas a poner sus ojos en el Dios Salvador, a poner sus ojos en Cristo y nada más en Cristo. No solamente para ser salvos, sino para peregrinar en esta tierra hay que estar mirando a Cristo. Nadie tiene que mirar al pastor, nadie tiene que mirar al director de alabanza, ninguno somos ejemplo. La vida de nosotros, la vida de ninguno de nosotros es ejemplo para salvación. La única vida que es ejemplo y que repercute para salvación es la vida de Jesucristo. Es la vida de Jesucristo que es el evangelio. Por eso que el apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, decía Pablo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Esos son los buenos ministros de Jesucristo. Así que, hermanos, estamos aprendiendo qué significa ser un buen ministro de Jesucristo. ¿Tener mega iglesia? No. ¿Tener 3 millones de seguidores en Twitter? No. ¿Ser muy carismático? No. Nada que ver. ¿Tener 4 plantas de televisoras? Y no. Nada de estas cosas son los parámetros para medir a un verdadero ministro de Jesucristo. Pero ¿qué enseña la Biblia? Un buen ministro de Jesucristo es aquel que es fiel a la enseñanza bíblica, fiel a la sana doctrina. En segundo lugar, un buen ministro de Jesucristo es el que desecha los cuentos, las fábulas, la perdedera de tiempo desde el púlpito para abocarse solamente a enseñar la doctrina. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice la Biblia, cuando la gran multitud de las 3,000 almas se convirtieron al Señor en la naciente primera iglesia. Y perseveraban en la doctrina. Hechos capítulo 6 versículo 7 dice: y crecía la palabra de Dios y se aumentaba grandemente el número de los discípulos, se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Sí, los buenos ministros eso es lo que hacen crecer la palabra de Dios en la iglesia, hacen crecer la palabra de Dios en medio de los hermanos, y la palabra de Dios hace cosas tremendas. La palabra de Dios cambia vida, la palabra de Dios trastoca los corazones y el número de discípulos aumenta, pero no discípulos del pastor, no discípulos de David Durelia, no, discípulos de Cristo.
Porque si el buen ministro hace crecer la palabra de Dios en la iglesia, vamos a encontrar que hay una multitud, pero de discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, no del pastor, no del líder, nada que ver. Así que, en segundo lugar, el buen ministro desecha las fábulas y los cuentos. Y en último lugar, el buen ministro de Jesucristo, un buen ministro de Jesucristo, enseña a las personas a poner sus ojos en el Dios Salvador, a poner sus ojos en el único nombre dado bajo el cielo en que podamos ser salvos, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, espero que les haya servido esto para que usted mismo aprenda a discernir desde las Escrituras, desde la Biblia. Esa es mi intención con este video, que usted mismo empiece a ver, a oír y aprender a discernir desde la Biblia quién es verdaderamente un buen ministro de Jesucristo. Y si Dios le ha dado la bendición de tener como pastor a un buen ministro de Jesucristo, pues mire, bienaventurado es usted, bienaventurado. Siga ahí, siga firme ahí con ese pastor. Sigan ahí llevando adelante la obra del Señor. Pero si desde las Escrituras usted empieza a discernir que no está bajo la dirección de un buen ministro de Jesucristo, pues bueno, que el Espíritu Santo le guíe a tomar las decisiones correctas que tenga que tomar. Por último, en conclusión, tenemos que entender que un buen ministro no tiene nada que ver con su fama ni renombre local o mundial. Un buen ministro lo encontramos con la fidelidad y el compromiso que tiene con la palabra de Dios. Eso es lo que determina un buen ministro de Jesucristo. Y termino con esta reflexión, amado pastor, amigo, hermano que me pueda estar también escuchando, obviamente. ¿Eres tú un buen ministro de Jesucristo? Queda para la reflexión desde la palabra de Dios, que usted mismo se pueda responder esta pregunta. Y acá nos veremos ya para otra enseñanza, si Dios nos lo permite, pero hemos aprendido hoy que verdaderamente la Biblia estipula quién es verdaderamente un buen ministro de Jesucristo. Así que tenemos para discernir y tenemos para hacer diferencia entre la verdad y el error. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en otro video.